Todos sean ustedes bienvenidos a su semana número 14 del curso de Derecho Laboral, específicamente ya con temas de Derecho Procesal Laboral, dentro de su preparación para su examen técnico profesional dentro del área pública. Espero que su segundo examen parcial no les haya ido mal, que haya sido pues una nota satisfactoria y que esto les haya permitido pues subir su nota de zona para tener una buena base para su examen final. Como tema de la semana 14 veremos entonces los órganos jurisdiccionales, los medios de resolución de conflicto y las repercusiones que tiene la web. Ya estamos a 3 semanas contando esta de llegar al examen final. Es decir, ya estamos por finalizar un semestre más para quienes están estudiando en una jornada normal y para ustedes que se están preparando para su examen técnico profesional, esto no finaliza. Por el contrario, yo se los dije al inicio del semestre, no sé si se recuerdan, este es el punto de partida. Estas son generalidades que yo les he estado compartiendo, porque es imposible ver en 1 o 2 semanas el contenido completo del programa del curso, o en 5 semanas a lo sumo, para cada una de las clases. Sin embargo, esas generalidades me he permitido trasladarlas con algunas cuestiones que me ha dado la práctica para que ustedes puedan, de alguna manera, solventar de forma más satisfactoria su examen. Es cierto, el día de mañana podemos llegar a ser colegas, podemos llegar a ser contrapartes en un proceso. Nada me gustaría más que tener a algunos de ustedes enfrente, de los que les he podido impartir clases, y ver, corroborar hasta dónde han podido llegar en su preparación profesional. Como objetivo de la clase tenemos la función jurisdiccional en materia laboral. Veremos que esta está conformada entonces por diferentes órganos y cada uno de ellos tiene una competencia y conformación específica para conocimiento de los asuntos. Dentro de esos órganos, el que va a conocer los conflictos colectivos. Por lo que vamos a pretender con esta clase es dar a conocer de manera general lo antes expuesto para una mejor comprensión del tema. Espero que no los aburra, que ya tengan su cafecito listo, su juguito, su licuado, su agua, porque en la clase de hoy sí es un poco compleja, tal vez como la de la semana pasada, antepasada, los sindicatos, los conflictos, el arreglo y demás, pero son temas muy interesantes hasta cierto punto. Órganos jurisdiccionales. Estos son los entes creados por ley que tienen como función la de atender las reclamaciones dirigidas a la realización del derecho. Es decir, los entes ante los cuales se plantean, desarrollan y deciden los procesos en general. Es decir, un juzgado traducido en otras palabras. ¿Cuál es la función de un juzgado? Resolver un conflicto. Para resolver lo que van a necesitar que se le plantee ante él ese conflicto, desarrollar, es decir, recibir los medios de prueba para poder decidir, dictar una resolución que es conocida como sentencia y con esto solventar el conflicto. En sentido genérico, se denominan también tribunales, aunque este nombre sirve para designar más específicamente a los órganos jurisdiccionales colegiados, es decir, que ya están integrados por 3 personas o más en algunos países. Un tribunal son 3 o más. Un juzgado es unipersonal, son un juez. Sin embargo, la mayoría de nuestras legislaciones no hace esa separación. Utiliza ambos términos de forma indistinta, sobre todo el procesal penal o el laboral, el Código de Trabajo, cuanto a referirse a un tribunal. El tribunal podrá, y aquí sabemos que es un juez. En el Código Procesal Penal, en la etapa de investigación, a veces colocan el tribunal decidirá o el tribunal autorizará, y sabemos que es solo un juez. O el juzgado hará tal cosa, y estamos hablando ya de la etapa del debate, y sabemos que es un tribunal. A menos que una separación que tiene ahora, saliéndonos un poquito de lo laboral, ya sean jueces unipersonales de sentencia, que son los que conocen delitos menos graves, y los jueces que integran un tribunal de sentencia ya para los delitos de impacto, asesinatos, homicidios
será un tribunal de sentencia. Un incendio, un atentado, un homicidio culposo será un juez unipersonal de sentencia, pero ya de un tribunal de sentencia. En todo caso, los órganos jurisdiccionales son sedentarios, permanentes y solemnes. ¿Por qué sedentarios? Porque están asentados en un solo lugar. No es como los juzgados de paz móviles que van buscando dónde colocarse. No, aquí en este caso son sedentarios, están asentados en un solo lugar. Permanentes, no trabajan solo cierto periodo del año. El único periodo que no trabajan será el periodo de vacaciones, que por ahí nos asiste a todos. Y solemnes, porque están debidamente conformados con un juez titular, que es el que va a garantizar la aplicación del debido proceso. No porque el código de trabajo o el proceso laboral sea eminentemente formalista, no, aquí vamos a la solemnidad del acto, dirigirnos con respeto, que el juez se dirija con respeto, que el juez atienda nuestras peticiones, que esté presente, aplicar todos los principios del proceso laboral, es lo que hace que este acto sea solemne. Para los efectos judiciales, el Estado entonces se organiza administrativamente o territorialmente en municipios y departamentos, o al revés, departamentos y cada uno de estos departamentos con sus municipios. A nivel de competencia, la misma es asignada por la Corte Suprema de Justicia, quien los crea y clasifica de conformidad con el territorio o la materia que será sujeta a su conocimiento. Y en algunos casos, como en materia civil, los subdivide, o clasifica atendiendo a la cuantía de los reclamados, por lo que pueden existir jueces de paz y jueces de instancia. Para otras materias, como la penal, la competencia depende de la gravedad del asunto o delito, puesto su conocimiento. Puede haber un juez de faltas o juez de paz, como se le conoce, un juez de instancia, un tribunal de sentencia, que conformado por los tres ve delitos graves, conformado o integrado por solo un juez, ve delitos no tan graves, pero que sí deben de ser dirimido el asunto ante un tribunal de sentencia. A efectos de competencia, sabemos que hay competencia en materia administrativa, contenciosa, económica, y a eso se refiere la competencia, por razón de la materia. Y por razón de territorio, pues la parte de tierra, ya sea del municipio o del departamento, que el juez va a conocer. Para el caso de Guatemala, por ejemplo, ¿cuántos municipios tiene Guatemala? 17. ¿En los 17 municipios hay juez de paz? Sí. Pues cada juez de paz va a conocer asuntos de su municipio, de forma territorial, es decir, su territorio. Pero, por ejemplo, Villanueva, Misco, tienen en materia civil y en materia penal. Incluso en Villanueva hay de niñez. No digamos el propio municipio de Guatemala, que tiene un sinfín de juzgados. ¿Atendiendo a qué? Territorio, materia, cuantía. Para el caso de los civiles, según la clasificación o la asignación de cuantía que hace la misma Corte Suprema de Justicia. La única que otorga eso, la que otorga la competencia. Usted va a ser nombrado como juez de paz en el municipio de Misco, departamento de Guatemala, y va a conocer asuntos de índole civil, cuya cuantía es hasta, si no estoy mal, 90,000 quetzales. Le está dando su territorio, su competencia por razón de la materia, por cuantía. Está diciendo, y es la que lo nombra como juez. Esto es muy importante, porque solo la Corte Suprema de Justicia lo puede hacer. Nadie puede abrogarse el ejercicio de estas cuestiones. Se estaría cometiendo un delito si el juez decide per se hacer algo que la Corte no le ha conferido o que la misma ley no lo otorga. En el Código de Trabajo encontramos entonces la organización de los tribunales de trabajo y previsión social a partir del título 10.
específicamente artículo 283. Este regula que los conflictos relativos a trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. Ya sabemos que se refiere con jurisdicción privativa y es a ellos a los que les compete juzgar y ejecutar lo juzgado. La jurisdicción es privativa por propia disposición de ley, no porque los jueces así lo quieran o así lo hayan implementado. No, es privativa por propia disposición de ley. Tanto el nombre del título como la redacción del artículo no hace distinción ni clasificación en cuanto a juzgados y o tribunales, sino que usa de forma general el vocablo tribunales, lo que no afecta o perjudica en absoluto, como lo veremos más adelante. Es decir, en ningún momento puede interpretar que existen tribunales de sentencia laboral o juzgados de instancia laboral. Atendiendo entonces a lo dispuesto en el artículo 284 del Código de Trabajo, los tribunales se clasifican en A, juzgados de trabajo; B, tribunales de conciliación y arbitraje; y C, salas de apelación. El artículo 288 establece que debe de crearse juzgado de trabajo con jurisdicción en cada zona económica que determine la Corte Suprema de Justicia, atendiendo a que A, concentración de trabajadores; B, industrialización del trabajo; C, número de organizaciones sindicales, es decir, de patronos y de trabajadores; y D, el informe que debe rendir el Ministerio de Trabajo. ¿Qué se refiere a esto entonces? Tenemos una clasificación atendiendo a 4 divisiones específicas. 1, la cantidad de trabajadores que existen en el lugar. Mientras más trabajadores hay, más juzgados de trabajo deben de existir. 2, a la industrialización del trabajo. Mientras más tecnificado o industrializado esté el trabajo, más juzgados de trabajo deben de existir. Tercero, número de organizaciones sindicales. ¿Cuántos sindicatos hay, por ejemplo, en el Ministerio de Salud? Solo el Ministerio de Salud tiene 3. Agrupaciones campesinas, ¿cuántos sindicatos tienen? Atendiendo a eso, dependiendo de las que haya en un determinado territorio, así deberá de existir la cantidad de juzgados. Y por último, el informe que debe rendir el Ministerio de Trabajo. Los juzgados de trabajo están a cargo de un juez, que debe de ser abogado y de preferencia especializado en asuntos de trabajo. En los lugares donde no hubiere juez de trabajo, conocerán de los asuntos los jueces de paz, hasta por un monto de 3,000 quetzales. Es decir, yo soy juez de paz nombrado para el municipio de Ixihuán. Llego, tomo posesión y empiezo a trabajar. Y me llega o me es presentada una demanda ordinaria de trabajo donde se están reclamando hasta 3,000 quetzales. ¿Puedo o no puedo conocer esa demanda? Pregunta que les dejo en el tintero. ¿Será que la puedo conocer? ¿Será que la Corte me da un permiso? ¿Será que existe una duda de competencia? Si tengo duda, ¿cómo solvento yo esa duda de competencia que pueda tener? ¿Qué hago? ¿Qué hacen ustedes como jueces de paz que el día de hoy ya les salió su nombramiento y el lunes tienen que ir a tomar posesión? Y el martes llega el proceso de trabajo. No pasa de 3,000 quetzales. ¿Qué hacen? ¿Cómo solucionan? ¿Lo admiten para su trámite? ¿Lo rechazan? ¿Tienen competencia? ¿No tienen competencia? ¿Qué? Necesito su respuesta en el correo. Discutamos. Yo sé que a algunos el tema laboral no mucho les gusta, para otros les es un poco complicado, algunos temas específicos, pero para eso es el correo del curso, jóvenes, para que lo podamos discutir. Algunos se quedan cuando yo les doy la respuesta simplemente con un gracias.
Y la respuesta que a veces les doy es para que ustedes me argumenten en contraparte, pero no lo hacen. Entonces, pienso yo que quedamos en una situación donde o entendieron bien el tema o se olvidaron del asunto. Entonces, sí me gustaría ir recibiendo estas comunicaciones con ustedes, sobre todo en esta etapa. Ya estamos para el examen final, que podría ayudarles la nota de su examen final a mejorar la nota, su zona para eso. De igual manera, el Código de Trabajo establece quiénes no pueden ser jueces de trabajo y previsión social. Pero, y según la pregunta que les dejo en el tintero, ¿cuál será o tuvo que ser el criterio en su momento del legislador para establecer dicha prohibición? Porque yo no puedo ser juez de trabajo, soy abogado, conozco el tema laboral, tengo una maestría en derecho laboral, tengo un doctorado en derecho del trabajo, lo recibí a nivel internacional, estoy avalado por la Universidad de Salamanca, de París, de no sé dónde, homologado por San Carlos, pero no puedo. O sea, ¿cuál es ese criterio que utilizó el legislador? Si hay algo en el Código de Trabajo, no quiero esa respuesta, quiero el criterio. O sea, que ustedes vayan más allá de. Yo no sé si en el Código de Trabajo hay alguna prohibición, pero les tocará a ustedes entonces indicarme cuál fue ese criterio. Asimismo, establece que deben aplicarse las disposiciones de la ley del organismo judicial, como las disposiciones supletorias o complementarias en cuanto a la organización de los tribunales de trabajo y previsión social. Para eso, entonces, deberán ustedes darle lectura a los artículos 286, 287 y 289 del Código de Trabajo. ¿A qué se refieren estos artículos que les he citado? Disculpen si no miro mucho, pero no acerqué mis lentes, entonces me cuesta un poquito. 286 hace referencia a quienes no pueden ser miembros de un juzgado de trabajo. 87, las disposiciones en cuanto a que no contrarían los principios y texto de este título en la organización de los tribunales de trabajo y previsión social se deben aplicar supletoriamente las disposiciones de la ley del organismo judicial. Y 288, cómo se pueden establecer los juzgados de trabajo y previsión social. Esas son lecturas obligatorias que deben de darle ustedes porque puede ser parte de su evaluación final. Tales disposiciones se encuentran contenidas en el título segundo a partir del artículo 51 de la ley del organismo judicial. Entonces, el que nos remite a la ley del organismo judicial, que creo que es el 287, hagan su llamado de una vez al 51 de la LOC. Y en el 51 de la LOC, 287 del Código de Trabajo. Y la función jurisdiccional a partir del título tercero, artículo 57 de dicha ley. Es decir, ustedes van ahorita ya amarrando sus normas para poder comprender mejor el tema. No olviden tampoco darle lectura a los artículos 61, 62, 66, 70, 94 y 101 de qué? Ley del organismo judicial. Asimismo, a las disposiciones comunes a todos los procesos contenidas también en dicha norma del artículo 113 al 121. ¿Por qué es importante esto, jóvenes? Porque después de trabajo se va a pegar para el proceso lo que establece el Código de Trabajo, pero a falta de alguna disposición o en su actuar general, no específicamente dentro de un proceso, sino como juez de trabajo, tiene que conocer la ley donde se establece la función del organismo judicial. Yo no puedo ser juez si no conozco la ley del organismo judicial. No puedo ser abogado, litigante de éxito, de conocimiento, de preparación, si desconozco lo que establece la ley del organismo judicial, si no sé cómo debe de actuar un juez, ¿cómo voy a ir a litigar yo ante un órgano jurisdiccional que no sé cómo debe de actuar el juez? De repente el juez no cumple con los preceptos que establece su propia ley y yo tranquilo, como no la conozco, me quedo sin conocerla
Ah, está bien, no importa, vamos a ver de qué otra forma peleamos, le dice uno al cliente. El cliente gasta y gasta y uno perdiendo y perdiendo. Tampoco es el caso. Por favor, ley del organismo judicial de lectura obligatoria. Además, si ustedes quieren ejercer una de las dos profesiones, deben de conocer esa normativa. Para quien ya la leyó y sabe a qué me refiero, enhorabuena. Para quien no la ha leído, pero sí sabe a quién me refiero, léala. Y para el que la leyó y no sabe de qué estoy hablando, pregunte. Para eso estamos, o para eso estoy. No importa, un correíto ahí, rápido, contestamos, no hay ningún inconveniente. El artículo 292 establece los asuntos que serán de conocimiento del juez de primera instancia de trabajo. De ese artículo llama la atención al literal B, toda vez que regula que conocerán de todos los conflictos colectivos de carácter económico, una vez que se constituyan en tribunales de arbitraje. Esto nos remite al siguiente artículo, el cual establece que estos tribunales estarán integrados de la siguiente manera. A. Un juez de trabajo y previsión social, quien lo preside. Es decir, que todo tribunal de conciliación y arbitraje va a estar conformado por quién. Como juez presidente, aquí sí es un tribunal, vean ustedes que es un tribunal porque hay varios que lo integran, va a ser un juez presidente. ¿Quién va a ser el juez presidente? El titular del juzgado de trabajo que conforme ese tribunal de arbitraje o de conciliación. Yo no puedo ser juez de trabajo y conformar el tribunal de conciliación y arbitraje del juzgado de trabajo del municipio de o de departamento de Zacatepeques. Si yo soy de Guatemala, no puedo. Será el juez de Zacatepeques el que integre ese juzgado de trabajo, a menos que tenga prohibición de ley, que tenga causal de impedimento, excusa, recusación, y que a mí, como juez de trabajo de Guatemala, me designe la corte para conocer de ese caso específico. Pero solo porque se nos antojó a los dos jueces, ah, no tengas pena, yo integro tu tribunal. No, no se puede. ¿Quiénes más lo integran? Un representante titular y tres suplentes por parte de los trabajadores. Y un representante titular y tres suplentes por parte de los patrones. Entonces está integrado por tres personas. Dos de ellas tienen suplentes. El presidente no lo tiene, pero ese es el juez de trabajo. Estos últimos, es decir, el de los trabajadores y el de los patronos, regirán en funciones por el plazo máximo. Es decir, yo soy representante de trabajadores y me nombran para ser integrante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, solo voy a estar un año en ese puesto. Al siguiente año van a cambiar, pero el presidente no. El presidente es permanente, entre tanto, mantenga su función en ese juzgado de trabajo. Si es removido otro juzgado, si renuncia, si lo despide, pues eso es cosa distinta. Pero esa plaza es permanente, es decir, el que esté de juez de trabajo va a ser juez presidente de un tribunal de conciliación y arbitraje siempre que conforme uno. Por último, las salas de apelaciones. Estas están integradas por tres magistrados titulares y tres magistrados electos como suplentes y conocerán de las impugnaciones de las resoluciones de los jueces de primera instancia y de los tribunales de conciliación. Hablando de ese tema, pregunta de privado para quienes ya están próximos a su examen. ¿En qué situación están los magistrados de la Corte de Apelaciones? No pongamos de la Suprema. Con esa ampliación, con ese prolongamiento de funciones que la Corte de Constitucionalidad les dio hace casi 3 años. ¿Es válido lo que hizo la Corte de Constitucionalidad? ¿Es válido el ejercicio de ellos como magistrados de apelaciones? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que existe solución legal o será que estamos violentando alguna norma ordinaria o constitucional al respecto? Es pregunta de privado, en cualquier pasen, sobre todo en derecho constitucional.
en derecho administrativo, en cualquiera le pueden preguntar, porque existen magistrados de salas en distintas materias, en distintos ramos. Dichos juzgados también tienen facultad de arreglar en definitiva los mismos conflictos, una vez que se constituyan en tribunales de conciliación. Asimismo, dentro de su competencia está la de conocer sobre la disolución de las asociaciones sindicales, es decir, los sindicatos, de todas las cuestiones de carácter contencioso, es decir, donde haya choque por aplicación de las leyes y disposiciones de seguridad social, de todas las cuestiones cuya cuantía excede de los 100 quetzales y de todos aquellos asuntos que por disposición de ley así se declare. ¿Será que actualmente hay algún proceso en materia laboral en cualquiera de los órganos jurisdiccionales de la República cuya cuantía sea inferior a los 100 quetzales? ¿Será que existe alguno? ¿Será que el código, no obstante algunas reformas que ha tenido a través de los 60, 70 años de vigencia que tiene, esto no ha sido modificado, quedó en el olvido? Tercera pregunta que les queda en el tintero. ¿Está actualizado mi código? ¿El de ustedes? ¿Qué pasa con esa cantidad de 100 quetzales? ¿Y a qué juzgado se refiere? ¿Juzgado de paso? ¿Juzgado de instancia? No hablemos de sala. Se refiere al juzgado de paso, juzgado de instancia. Esa disposición entonces se encuentra desactualizada al día de hoy, tomando en consideración que de acuerdo con el salario mínimo, difícilmente existe alguna reclamación que se promueva ante los órganos jurisdiccionales que sea inferior a esa cantidad. Por lo que en cuanto a la cuantía, no obstante lo dispuesto en dicho artículo, a mi criterio, esta no debe tomarse en consideración. Pero la ley lo establece. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos esa cuantía? ¿Será que hay alguna reclamación laboral por 500 quetzales? ¿Será que existe? ¿Será que se puede plantear? ¿O será que mínimo son 3,000 quetzales para los jueces de paz? ¿Qué pasa con aquellas reclamaciones que son inferiores a los 100 quetzales, si es que existen? ¿Quién las conoce? ¿Será que son materia de conocimiento de un órgano jurisdiccional? ¿O será que ya se sale de la esfera de lo jurisdiccional y se pasa a lo administrativo? O es más, ni siquiera llega a lo judicial. ¿Qué sucede? Pregunta que les dejo para sus haberes. Órganos, bueno, siguiendo con los órganos jurisdiccionales. Respecto de las áreas de apelaciones, la Corte Suprema de Justicia, conforme las necesidades lo demanden, determinará el número y jurisdicción territorial de estas y conocerán en segunda instancia de los asuntos de trabajo y previsión social. Dichas salas están integradas por magistrados titulares en número de 3 y 3 magistrados electos como suplentes. Conocerán de las impugnaciones de las resoluciones de los jueces de primera instancia y de los tribunales de conciliación. Las salas de apelaciones de trabajo y previsión social conocen en grado de las resoluciones dictadas por los jueces de trabajo y previsión social o los de arbitraje, cuando proceda la apelación o la consulta. ¿Qué es conocer en grado? Cuarta o quinta pregunta que les hago, que les planteo el día de hoy. ¿Qué es conocer en grado? ¿Por qué se le denomina así? ¿Qué implica esto? No puedo hacerlo como lo hacían en las clases presenciales cuando tenía a mis alumnos enfrente de un punto sobre su parcial para motivarlos un poquito. Aquí no puedo. Estoy amarrado de manos por la modalidad en que estamos. Pero si regresamos a clase de acuerdo con las disposiciones que el gobierno central ha estado emitiendo en estos días, que ayer salió publicado el último decreto donde pues, eliminaba todo tipo de restricción en cuanto al aforo, que ya Universidad de San Carlos, Universidad de Landívar, que ayer tuve la oportunidad de platicar con alguien
está muy allegado al decano de la Facultad de Derecho de Landívar, me comentaba que ya ahorita en interciclo, como ellos le llaman, que sería como que escuela de vacaciones en USAC, ellos ya van a implementar la modalidad presencial, tal vez con un aforo del 70% de la capacidad de los salones, pero ya la van a implementar. Y esperan, dependiendo del resultado, al inicio del segundo semestre, sino un 80 o un 90% en el aforo en los salones. San Carlos está por la misma línea, ya tiene su protocolo establecido, ya lo van a implementar. Espero que las otras universidades estén trabajando también en esa situación. Ya estaremos a disposición de lo que las autoridades de nuestra casa de estudio, Universidad Rural de Guatemala, nos hagan saber si es que pues tengo la dicha de continuar preparando o proyectando mis conocimientos el próximo semestre. Pero para mientras eso llega, les dejo esas preguntas. ¿Quién o qué implica eso de conocer en grado? Sería interesante escuchar sus opiniones. Si quieren, no me quiere escribir por correo y tiene mi número, pues mándenme su respuesta por WhatsApp para que podamos discutir un poco. Medios de resolución de conflictos. Segundo tema de la semana. Hace unas semanas estudiamos de manera general los métodos para la resolución de los conflictos colectivos, siendo estos el arreglo directo, la conciliación y el arbitraje. ¿Los vimos, sí o no? Sí. Cada uno de ellos está comprendido por una serie de pasos que permiten desarrollar el procedimiento previsto en el Código de Trabajo para tratar de solucionar el conflicto que motiva este método o la aplicación de ese método. Cada una de esas instituciones encaminadas a resolver los conflictos tienen un porqué y un para qué, así como su propia regulación legal y, por expresarlo de alguna manera, requisitos que deben de cumplirse u observarse para poder aplicarlo. Recuerden ustedes, por ejemplo, que para tener una conciliación tenemos que haber agotado el arreglo directo. Para llegar a un arbitraje tuvo que haber sido negativa la conciliación. El arbitraje es voluntario, es o potestativo, o la otra modalidad que es obligatorio. Hay pasos, hay requisitos. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque no podemos irnos como trabajadores o como patronos a tomar medidas de hecho que no hemos cumplido con los requisitos. ¿Qué se pretende con la aplicación de estos medios de solución de conflictos? Poner fin a las controversias que han surgido derivadas de esas relaciones de trabajo, por lo que su uso debe estar encaminado siempre, en cuanto a esos métodos de resolución de conflictos, a la búsqueda de la equidad y la justicia, amparados en la ley, y que la solución propuesta, independientemente de qué método estemos utilizando, sea la más confiable posible. Si lo solucionamos en el arreglo directo, pues no vamos a tener necesidad de una conciliación o de un arbitraje. Si lo hacemos durante la conciliación, no hubo un arreglo directo, pero sí conciliamos, pues evitamos el arbitraje. Vamos a poder en cualquier momento tratar a través de estos tres medios de resolución de conflictos, solventar esas diferencias que surgieron de la relación laboral. Como parte de esa solución o para aplicar esos métodos de resolución de conflictos, podemos hacer uso de técnicas de mediación. Y toda técnica consiste en el conjunto de procedimientos y recursos de que se sirva una ciencia o arte. El ámbito laboral obviamente no escapa de esa excepción, a esa definición de lo que es una técnica. Y dentro de las distintas técnicas que podemos utilizar en materia laboral tenemos la autocomposición, la autotutela, la heterocomposición, el diálogo y la negociación. Cada una de estas técnicas pretende llegar a un mismo objetivo, poner fin al conflicto y deberemos de utilizarlas en cuanto a la más adecuada para eso. Si sabemos que no podemos con la autocomposición, sino que es la heterocomposición,
Pues vamos a utilizar esa técnica para solventar ese conflicto. Ya depende del mediador verificar cuál de estas es la técnica más adecuada según los puntos claves que vamos a tratar para solucionar de la mejor manera posible ese conflicto. Atendiendo entonces a una clasificación que se puede hacer de la mediación, podemos decir que existe la siguiente: a la obligatoriedad o no de utilizar la mediación. ¿Es voluntaria o es obligatoria? ¿Vamos a conciliar de forma voluntaria? Se puede. ¿Vamos a conciliar de forma obligatoria? También la ley nos impone esa situación. Atendiendo la fuente reguladora del procedimiento convencional o reglada. Atendiendo las partes que intervienen, instituciones privadas o instituciones públicas. Para tener un punto de partida, entonces debemos de hacer referencia a que estas técnicas son utilizadas para resolver cualquier conflicto que surja entre dos o más personas con posturas totalmente distintas. Esto implica entonces que nos encontramos ante un litigio, un pleito, una diferencia. Este vocablo de litigio proviene del latín litis, utilizado muchas veces como sinónimo de pleito, demanda o lucha. Francesco Carneluti define el conflicto como la pretensión de uno de los interesados ante la resistencia de otra persona. Sin embargo, esta definición debe ser complementada con el hecho de que dicho conflicto debe ser jurídicamente trascendente y ser susceptible de solución mediante la aplicación del derecho. Es decir, no vamos a ir a pelear por algo insignificante y que lo podemos solucionar sin aplicar el derecho, sin aplicar el proceso establecido en esta norma. Sentémoslo, platiquémoslo, solucionémoslo. Se solucionó, enhorabuena. ¿Era trascendental? No. Por ejemplo, es que me deben un día de vacaciones. Si yo quiero mi día de vacaciones, si estoy peleando mi día de vacaciones, ¿vale la pena generar todo un conflicto individual, en este caso, para esto? No, no es jurídicamente trascendente. ¿Se puede solucionar sin necesidad de un pleito, sin necesidad de un juicio? Sí. No digamos en un proceso colectivo. Puede. Hay cuestiones que no son jurídicamente trascendentes. ¿Sí? Por ejemplo, en algunas instituciones han peleado el día miércoles santo, cuando negocian el pacto colectivo, o cuando se llega a ese reloj directo. Otras miércoles santo, mediodía. ¿Es jurídicamente trascendente el pelear ese día más? No. ¿Lo podemos solucionar sin necesidad de irnos a un juicio? Sí. Y por eso es que se permiten estas técnicas de mediación para solventar esos conflictos. El litigio entonces no nace con un proceso judicial. El litigio nace de una forma posterior al conflicto y es una de las formas de resolución del conflicto existente. El litigio, es decir, ese pleito, esa litis, esa demanda, no nace con el proceso judicial. Nace de forma posterior al conflicto, es decir, hubo un conflicto derivado de una relación laboral, no hubo una solución a ese conflicto, ahí nació el litigio. Y ya tenemos una controversia. No es hasta que presento la demanda donde nace el proceso. Ya el litigio sí existe, pero de conformidad con la doctrina de algunos tratadistas en materia procesal en general, para quienes se recuerdan de teoría del proceso, hay una frasecita que utilizamos a veces los abogados, también ustedes como estudiantes, cuando uno dice se trabó la litis. ¿Qué significa esto?
traba la litis implica entonces que surge ese proceso judicial, que surge ese conflicto ante el juez. ¿Y en qué momento se traba la litis? Cuando yo, demandante, presenté mi demanda, la admitieron y le notifican al demandado y él contesta la demanda. Allí, ese proceso judicial, esa litis, de acuerdo con los tratadistas en materia procesal, surge. Para Francesco Carneluti, no surge allí. Surge de forma posterior al conflicto porque no se ha solucionado. Y el litigio va a ser una forma para solucionar ese conflicto. No vamos a utilizar ninguna de las otras, vamos a utilizar un litigio, un proceso judicial en un órgano jurisdiccional. La otra forma de solucionar los conflictos o litigios es a través del uso de métodos o técnicas que permitirán tratar de evitar el proceso judicial y que el inconveniente existente sea resuelto de la mejor manera posible entre ambas partes. Evitemos ir a un proceso, a un juicio. Solucionémoslo, mediemos, busquemos un mediador que aplique cualquiera de las técnicas que mencionamos, autocomposición, heterocomposición, para una mejor solución. Para algunos tratadistas en materia laboral, existen entonces una serie de técnicas que pueden aplicarse y de las cuales vamos a hablar un poco en forma muy general. La primera de ellas es la autocomposición. Esta consiste en la renuncia del derecho propio en beneficio del interés ajeno. Dicha renuncia puede ser unilateral o bilateral, toda vez que depende de la voluntad de la persona o personas que renuncian a su derecho. ¿En qué caso o cómo podemos ejemplificar esa técnica de autocomposición? Podría ser entonces, como ejemplo, el desistimiento o el allanamiento. Aunque dichas actitudes generalmente se presentan dentro de un proceso a que han llegado las partes, no ocurre esta situación por decisión del juez. Es decir, el juez no va a motivar nuestro allanamiento. El juez no va a motivar nuestro desistimiento. Vamos a renunciar a ese derecho. Me estoy allanando, quiere decir que renuncio a mi derecho a contestar y acepto todo lo que dice la parte demandada. Es válido. Ya me cansé de este proceso, no tengo ningún beneficio. Si renuncio puede ser que mejore la situación en algún lado o, bueno, si renuncio aquí me pueden contratar allá, renuncio a este proceso. Bueno, ¿qué hago? Renuncia de derechos. Renuncio en beneficio de interés ajeno o de alguna otra parte. Puedo desistir. Artículo 19 del LOG me permite desistir. Renunciar, perdón, a ese derecho. Si en caso fuere bilateral,
Bueno, disculpen ustedes, pero ha habido algunas situaciones irregulares en plataforma, conectividad, no sabemos si, si es por parte de alguno de nosotros docentes o la plataforma o el enlace de la comunicación. Hasta aquí no hemos podido solventar esa situación. A veces se nos cortan las clases en 2 o 3 oportunidades. Con ustedes, pues tuvimos la dicha de que solo hasta ahorita se nos haya cortado. Vamos a tratar de avanzar rápido para tratar de cubrir el tema, si no fuera posible continuar debido a la falta de conectividad. Si alguno tuviera la disposición o la amabilidad de indicarme si la composición, la técnica anterior de autocomposición la terminamos de dar, enhorabuena para poder continuar con la autotutela. La autotutela consiste entonces en la imposición de la pretensión propia en perjuicio del interés ajeno. Nos vamos a imponer en cuanto a lo que pretendemos y no importa si perjudicamos el interés ajeno. Esta técnica se le considera como una forma egoísta de resolver los litigios, pues implica la imposición antes que la concertación y la solución proveniente solamente de una de las partes en conflicto, dejando de ser imparcial. Gracias a quien me manifestó que sí habíamos concluido la presentación anterior. ¿Por qué nos imponemos? Porque no nos importa el interés ajeno. No es como una renuncia, no es como un desistimiento, como una transacción. No, aquí no nos importa qué le pase a la otra parte. Aquí simple y sencillamente nos vamos a imponer en cuanto a la pretensión que tenemos. Incluso si una de las partes se encuentra en defensa de los intereses de un tercero, este no actúa por interés propio, sino en resguardo de los intereses de la persona titular del derecho. Y esto es lo de menos. Para el tratadista Alcalá Zamora, esta técnica de mediación de autotutela se caracteriza por la ausencia de un juez y la imposición de la solución por una de las partes, lo que implica la clara ausencia de una organización para la resolución del conflicto, lo cual puede ocurrir incluso utilizando la fuerza. Pregunta que les dejo, un ejemplo de autotutela. Tampoco lo voy a facilitar yo todo, ustedes también tienen que prepararse un poco más allá. Siguiente técnica, heterocomposición. En ese tipo de método ocurre la existencia e intervención de un tercero y que procura a este la solución del conflicto, vinculando a las partes a su cumplimiento. Como ejemplo de dicha forma de solución tenemos el arbitraje y el proceso judicial, toda vez que la solución dictada en ambos casos obliga a las partes a su cumplimiento. ¿El laudo arbitral obliga? Sí, por supuesto. Y hay un plazo para poder dar cumplimiento a ese laudo. La sentencia de un proceso judicial, si fue condenatoria, ¿obliga? Por supuesto que sí. Obliga al cumplimiento de algo, a la entrega de algo. Pero aquí no nos imponen un plazo. Aquí es de cumplimiento inmediato. Usted fue condenado, ya está firme en la sentencia. Antes de que yo le requiera de pago, usted puede pagar. Pero hay situaciones que usted debe cumplir. Sin embargo, solamente el arbitraje es el medio alternativo de resolución de conflicto. No así el proceso judicial, porque esta figura que representa la autoridad del Estado es quien resuelve el conflicto. Recuerden ustedes que el arbitraje no necesariamente es ante un órgano jurisdiccional. Hay lugares como la Cámara de Comercio que permiten hacer ese tipo de solución de conflictos, utilizar ese método de resolución de conflicto, un método alternativo para solventarlo. Ellos aplican el procedimiento de arbitraje que tienen y si se soluciona, enhorabuena. No interviene el Estado.
en un proceso judicial, sí o sí va a intervenir el Estado. Y es la voluntad de este la que se ve reflejada en la solución del conflicto. Obviamente dependerá de los hechos que el juez haya tenido a la vista, que haya constatado. Pero ¿de quién es la voluntad? Del representante del órgano del Estado. El Código de Trabajo hace alusión únicamente entonces al procedimiento para la resolución de los conflictos colectivos de carácter económico-social, ubicando el arbitraje como la última etapa o fase final para tratar de resolver las diferencias existentes entre las partes. ¿Por qué creen ustedes que el Código de Trabajo hace alusión únicamente a ese procedimiento para la resolución de los conflictos colectivos? ¿Y cuál es ese procedimiento? Arreglo directo, conciliación y el arbitraje. Y el arbitraje es la última etapa. ¿Por qué no lo coloca al litigio como un método de resolución del conflicto? ¿Por qué el legislador, cuando plasmó su intención en el Código de Trabajo, no indicó que este era un método de solución de conflicto? ¿Por qué consideran ustedes que no? Carneluti dice que sí es un procedimiento para solucionar un conflicto. ¿Qué consideran ustedes? ¿Hay algún otro autor que difiera de lo que establece Francesco Carneluti? ¿Hay alguien que nos diga que no, que el litigio no puede ser considerado un método de solución de conflicto? Porque aquí ya entra la voluntad de un tercero a imponerse. Pues si en el arbitraje también se impone la voluntad de un tercero, ¿qué pasa entonces? El arbitraje también, si no se va a lo privado, se puede solucionar con la intervención de un tribunal de conciliación y arbitraje, presidido por un juez de trabajo que representa al Estado. Entonces, ¿cómo vemos el litigio? ¿Es o no es un método de solución de conflicto? Siguiente técnica de mediación, el diálogo. Esta forma de solución requiere de la capacidad de los involucrados para poder intercambiar su punto de vista y empatizar con las personas, lo que nos proporcionaría la mejor forma de solventar cualquier problema. Para ello debemos de entablar una conversación proactiva y resolutiva y no dejar que la ira o el enfado sea quien decida. Somos capaces de dialogar como futuros abogados, en caso de ustedes como abogado litigante de mi persona. Tenemos esa capacidad de intercambiar nuestro punto de vista sin alterarnos, sin ofendernos, hacerlo de una manera empática, es decir, que caigamos bien, aunque no estén de acuerdo con nuestro punto de vista, pero que no entremos al choque. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a proporcionar una mejor manera. Se gana más con miel que con hiel, dice un dicho popular por ahí. Platiquemos, hombre, dialoguemos. Sientes. Mire que mi representado es el mero volado carácter. El suyo también. Platiquemos nosotros como abogados. Llego yo a su oficina, usted llega a la mía, nos juntamos en un lugar, tomamos un café, platiquemos, dialoguemos para solucionar ese conflicto. No porque nosotros como abogados estemos vendiendo la voluntad de nuestro cliente, aunque ocurre. Y para eso no es necesario tomarse un café con alguien, pero sí pasa. Pero ¿cuál es esa técnica de mediación del diálogo? Tener esa disposición, esa voluntad de manifestarnos, de no imponernos, de ser empáticos, es decir, tomar en cuenta lo que piensa la otra persona, agradar con la otra persona. Por eso se establece que la conversación debe ser proactiva. Yo doy la pauta y resolutiva. Lleguemos a una solución. No dejar que la ira o el enfado sea quien decida. Y a nosotros nos ha pasado en la práctica en la oficina con mi esposa. Y preferimos, y hemos llegado ya a esa conclusión de que más vale conciliar un proceso antes incluso de que inicie a que llegue a un litigio. Porque un litigio es más desgastante para todos, tiempo, recursos, esfuerzo, a dialogar,
platicar y solucionar un conflicto, sea el que sea. Obviamente hay conflictos como cuestiones de delitos de gravedad que no se pueden solucionar, no podemos dialogar. Pero lo que puede dialogarse para solucionar el conflicto antes o durante un proceso, durante un litigio, hay que hacerlo. Y muchas veces nos da un buen resultado. Las bases, entonces, para poder resolver ese conflicto con el diálogo, ¿cuáles serían? Una escucha activa. No solo se trata de expresar tu opinión o la opinión de ustedes, de su cliente, sino, sobre todo, de escuchar y entender la de la otra persona. Yo hablo, escucha, me entendió, me captó, ahora hable usted. O si somos proactivos, bueno, plantéenme usted qué propone. Yo lo escucho, soy empático, soy proactivo. Cedí ese espacio de no imponer primero mi punto de vista, sino escuchar a la otra parte. Es una escucha activa. Respeto. Tienes que respetar el punto de vista de la otra persona y no atacarlo. Es decir, hay que respetar la expresión o la opinión de la otra parte. Hay que intentar entenderlo en esa base. No solo de hablar y hablar y escuchar, sino sobre todo entender. Tratar de entender el por qué la otra parte tiene esa postura, que pierde, que implica, que le afecta el ceder a lo que pretendemos como parte. Y la importancia de la sinceridad, es decir, hablar siempre de forma sincera, sin ocultar los hechos. Esto permitirá que el diálogo sea más efectivo. Tal vez no para una solución de conflicto, pero sí a manera de ejemplo, al cliente hay que decirle siempre las verdades. No importa que se enoje. Y si se enoja y va a buscar a alguien más, pues que se vaya. Pero tenemos que ser sinceros. Hay abogados, hay colegas que, por ejemplo, en los casos penales, yo le saco a su familiar del bote, porque así hablan incluso. Son tan coloquiales, tan chabacanos, que así hablan, porque yo los he escuchado. Yo se los saco del bote, no tenga pena. Él está cobrando muy caro, yo se lo hago por menos. Venga, platiquemos. Y le quitan el cliente a uno. Pero ¿qué pasa? No son sinceros. Uno sabe muchas veces que la persona cometió un delito que no tiene medida, o que el delito que cometió, no obstante tener medida, no podemos destruir o acreditar, perdón, su arraigo, que no va a obstaculizar. Eso no nos permite ser sinceros. Y en este tipo de técnicas de mediación, en un proceso laboral, debemos de ser sinceros. Mire usted como patrono, mire usted aquí sí, usted presentó esta norma, usted hizo esto, no presentó esto, la consecuencia puede ser esto. Entonces, platiquemos, negociamos con la otra parte y no decirle, no, yo le voy a presentar, porque tuve un caso donde me pidieron intervenir, al final de cuentas ya no quise intervenir porque uno de los abogados pues sí había actuado de forma correcta, de forma legal, pero el otro sí le estaba ocultando hechos a ambas partes. Me pidieron intervenir en sustitución de que estaba actuando bien y yo le dije al cliente, no, disculpe, pero su abogado ha trabajado bien. Aquí la falta de legalidad, de sinceridad, la falta de compromiso ha sido del abogado de la otra parte. En todo caso, platique usted con la otra parte sin intervención de abogados y se va a dar cuenta de que lo que el abogado viene a decir no es cierto. Y solucionaron el conflicto por evitar la intervención del abogado de la parte que estaba siendo demandada, por decirlo de una forma, contra quien se pretendía. Entonces, uno mismo debe mediar, uno mismo debe motivar esas cuestiones con los clientes, no digamos ante un conflicto. Siguiente técnica, la negociación. Para Carles Mendieta Suñé, es el proceso en el que dos o más partes con cierto grado de poder
con intereses comunes y que están en conflicto se reúnen para proponer y discutir propuestas explícitas con el objetivo de llegar a un acuerdo. Yo propongo, discutamos y lleguemos a un acuerdo. Eso es lo que pretendemos en la negociación. Consideramos entonces que la negociación es un procedimiento en el cual dos partes de un conflicto intercambian sus consideraciones sobre el mismo, formulándose mutuamente propuestas de solución al conflicto. Un ejemplo burdo, si ustedes quieren, es cuando ustedes van a hacer compras al mercado. ¿A cuánto la libra de tomate? A 4. Déjame a 3.50 y te llevo 3. O a 3 por 10. Están negociando. Están intercambiando sus consideraciones. Usted no se quiere ver afectado en el incremento del gasto de la canasta básica, pero él tampoco quiere perder. Entonces está usted proponiendo un punto medio. Estamos formulándonos mutuamente. ¿Cuál puede ser la respuesta? No te la dejo 4, pero si te llevas 5 manos, te la dejo a 18. Sale como a 3.80, 3.75 cada libro. Estamos negociando. Eso es lo que se trata la negociación. En algunas ocasiones puede contarse con la presencia de un tercero negociador o amigable componedor, el cual puede proponer la forma más adecuada de solución luego de haber escuchado a ambas partes. Sin embargo, la figura del tercero en ningún caso es la que va a decidir el asunto. Lo van a decidir las partes en conflicto. El tercero lo único que va a hacer es proponer una solución. Ya escuché a la parte A, escucho a la parte B, analizo y propongo. Puede ser que se acepte, pero no es porque yo esté decidiendo con mi voluntad el asunto. La van a decidir las partes. Puede ser que de la propuesta que yo haga, una de las partes diga, bueno, usted tiene razón aquí, pero no puedo pagar el 100%, puedo pagar un 75%. Y la otra parte diga, bueno, acepto ese 75%. Mi propuesta sirvió para que existiera en ambas partes esa voluntad de todavía cambiar para negociar y solucionar el conflicto. A eso se refiere. Esas técnicas de mediación pretenden siempre solucionar un conflicto. La huelga, ya como creo que es el último punto de la clase del día de hoy. Podemos decir que el propósito de la huelga son dos, fines mediatos e inmediatos. Respecto de los mediatos, son aquellos que trascienden del campo reivindicativo, economicista y laboral, es decir, obtener un justo equilibrio entre el capital y el trabajo. Hay que reivindicar, hay que mantener ese equilibrio entre el capital y el trabajo. Con relación a los otros fines que persiguen eh, reivindicaciones colectivas, generalmente de orden económico, social y excepcionalmente jurídico, como por ejemplo, mejora de salarios, reducción de jornada laboral. ¿Mejora de salarios es economicista? Sí. ¿Reducción de jornada laboral es un tema laboral? Sí. La institución de autoridades arbitrarias en un lugar o centro de trabajo por el trato a los trabajadores, ¿qué tipo será? ¿Será que es laboral? ¿Será que es economicista o reivindicativo? ¿Qué es reivindicar? Es devolver algo, ¿no? Hacer algo para componer lo que habíamos dañado. Si contratamos a alguien que va a ser un déspota, que va a tratar mal a los trabajadores como supervisor, como gerente, que les exige, que no les da descansar, tiempo de descanso, que no les da jornada completa de alimentos, para ingerir alimentos. La institución de esa autoridad puede ser laboral
puede ser economicista o puede ser reivindicativa de derechos. Para mí es una reivindicativa. Habría que escuchar el criterio de ustedes. Puede quedar como una opinión cruzada que podemos tener a través del correo. De conformidad con el Código de Trabajo y la ley reguladora del derecho de huelga, esta no puede tener dentro de sus fines lo siguiente: huelga de solidaridad, es decir, no podemos hacer una huelga de forma solidaria. ¿Y esta cuál es? Es aquella que realiza trabajadores de una empresa que no tienen conflicto con su patrono, pero muestran su simpatía y solidaridad con trabajadores de otra empresa. ¿Puede ocurrir esa? Sí. Y por eso el propio código la elimina como una huelga o como un fin de la huelga. Yo no puedo, como trabajador del Ministerio de Salud, apoyar la huelga de los del MAGA porque me simpatizan sus principios y su lucha. Voy a ser solidario y voy a entrar en huelga. No puedo. Si yo no tengo conflicto con mi patrono, ¿sí? Entonces, este tipo de fines no puede presidir una huelga. Yo no puedo motivar la huelga en mi lugar de trabajo como agrupación sindical si es solo para solidarizarme con la huelga que esté haciendo otro grupo de trabajadores en otro lugar de trabajo. Segunda, huelga que persigue el cumplimiento de leyes, arreglos, sentencias, contratos y pactos colectivos de trabajo. No puedo irme a plantear una huelga si el fin es el cumplimiento de una sentencia laboral. Si el fin es negociar nuevo pacto colectivo de trabajo. Hay motivos para irse a una huelga y estos no lo son. Tercero, huelga que tenga como propósito motivos que no sean propios de los trabajadores y comunes al grupo. Este tipo de huelga no es lícita y persigue intereses particulares. Recuerden que la huelga debe de perseguir intereses comunes al grupo. ¿Sí? Yo no puedo hacer huelga solo por mis intereses particulares. No es causa suficiente para que la huelga sea admitida. Entonces, por lo mismo, es ilícita, es ilegal, no es lícita. Y lo que persigue la huelga es solo el interés particular y no el colectivo, no el común. Y los conflictos de carácter social, es decir, irnos a huelga por un conflicto de carácter social o un conflicto, como lo establece la literal B en cuanto a un pacto colectivo, a un arreglo directo, no podemos. Son huelgas ilegales. De eso, si se recuerdan ustedes, cuando, no sé si ya lo vimos, si no lo vamos a ver, pero en el apartado de huelga en el código establece que la huelga debe ser declarada justa y legal. Puede ser que sea injusta, pero es legal. Puede ser que sea justa, pero es ilegal. Entonces hay que ver bien cuál es el fin de la huelga para evitar que sea declarada ilegal. La Constitución sí permite este tipo de huelgas, las de carácter social, ¿sí? Tal como se regula en el artículo 104, al establecer que los derechos de huelga podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico social. Y aquí entramos en conflicto. ¿Qué prevalece? Constitución, Código de Trabajo. Código de Trabajo es específico. La Constitución es norma suprema. Una norma específica que contravenga disposiciones de una norma suprema, ¿en qué situación queda? ¿Cuál prevalece?
criterio mío, y supongo que el de muchos de ustedes, prevalece la Constitución. Son derechos inalienables. Lo que la Constitución política de la República de Guatemala nos otorga no puede ser afectado por ninguna norma ordinaria. Y si la Constitución nos garantiza, nos protege el derecho a huelga por razones de orden económico-social, podemos hacerlo. Si se establece que la huelga tiene alguno de estos fines, se incurriría, como dijimos, en una huelga ilegal y esto tendría sus consecuencias económicas, sociales y jurídicas. Sin embargo, si hacemos caso y cumplimos lo establecido en la Constitución, el conflicto o la huelga que tenga como fin un conflicto de carácter social no podría ser declarada ilegal. ¿Hay sentencias en ese sentido? Sí, hay sentencias que no obstante un juez de trabajo declaró la ilegalidad de la huelga, otra instancia, otro órgano, hizo prevalecer lo establecido en la Constitución. Tarea de ustedes, si se quieren documentar en ese sentido, ya como parte de un derecho constitucional, porque esa ya sería doctrina constitucional, buscar las sentencias emitidas en ese aspecto. Dentro de las diferentes formas de huelga, cada una de ellas tiene sus propias repercusiones y a manera de ejemplo vamos a hacer referencia a lo siguiente. La huelga de hecho. Esta es la realizada por los trabajadores sin haber cumplido con los requisitos que la ley establece. No importa que no cumplamos los requisitos, nos vamos a la huelga. Es una huelga de hecho, no de derecho porque no fue declarada. A este respecto podemos verificar entonces el contenido del artículo 394, que establece que en caso se pretenda declarar la ilegalidad de una huelga acordada y mantenida de hecho, se tramitará la cuestión en forma de incidente. Si es declarado con lugar, es decir, la huelga es declarada ilegal o legal, no obstante mantenerse de derecho, se faculta al patrono particular o a la entidad nominadora para el caso del Estado para que, sin responsabilidad de su parte, den por terminados los contratos de trabajo de todos los que han participado en dicha huelga. Creo que el organismo judicial fue así, sin embargo, sí se fueron a pelear a instancias internacionales y, pues, de alguna manera, por decirlo así, el organismo judicial tuvo un revés. Pero sí fue una huelga de hecho, porque no se cumplieron con todos los requisitos. Hay que leer la sentencia de la, si no estoy mal, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que dictó sentencia en ese caso. Este eximente de responsabilidad, es decir, que el patrón no puede despedir sin responsabilidad de su parte, no tiene repercusiones económicas para el patrono, pero sí para los trabajadores, porque obviamente no van a tener pago de ninguna prestación. No existe obligación de efectuar el pago de los salarios de los meses que duró la huelga, ni prestación. ¿Será que las prestaciones también? O yo solo se las dije porque se me fue, o yo solo se las dije porque los quiero hacer entrar en duda. El eximente de responsabilidad es en cuanto al pago de los salarios que duró la huelga, de los meses que duró la huelga. Si tardaron, la huelga de hecho tardó 6 meses, esos 6 meses no tengo por qué pagar. ¿Cómo quedan las prestaciones irrenunciables, por decirlo así? La siguiente situación es una huelga denominada de trabajo a desgano o trabajo lento. En este tipo irregular de huelga, los trabajadores no abandonan su centro de trabajo, pero su labor no la realizan en la forma acostumbrada, sino lentamente, despacio, para tratar de que avance el tiempo y así provocar una reducción en la producción. Es una empresa que, por ejemplo producía 10,000 envases plásticos al día, como trabajadores en una huelga de trabajo lento o desgano, vamos a producir 7,000, 6,000. Estamos provocando una reducción en la producción
de esa entidad o de esa empresa. En este tipo de huelga existe una repercusión de carácter económico más que social o jurídico, toda vez que en algún momento el patrono se va a quedar sin capital para el pago de salarios e incluso para continuar operando, lo que provocaría un detrimento de su riqueza. De igual manera, los trabajadores se verían afectados porque al disminuir la producción, también disminuye la necesidad de trabajadores. Disminuyen los ingresos, disminuye el capital, disminuye el salario y aumenta la posibilidad de incumplir con el pago de las prestaciones laborales, viéndose afectado también entonces el trabajador. Vean ustedes lo complicado que es. O sea, no es solo de irnos a la huelga, qué repercusiones podemos tener. No solo afectar o exigir el cumplimiento de algo por parte del patrono. Pasa si nuestra huelga es irregular, si se le denomina trabajo de desgano, dejamos de producir. Con el tiempo la empresa va a cerrar y no va a tener de dónde pagar prestación. La afectación también es para los trabajadores. Huelga simbólica. Esta como tal no constituye un abandono del trabajo ni del local en el que se prestan los servicios. Lo que sucede es que se deja de trabajar durante cierto periodo de tiempo. Lo que se pretende es hacer saber al patrono la decisión de los trabajadores de recurrir a dicha medida de forma total y no se acceden las pretensiones formuladas por los trabajadores. Este tipo de huelga por lo regular no presenta mayor repercusión. No vamos a trabajar de 8 a 10 o de 7 a 10. A las 10 empezamos a trabajar en forma normal. Es una huelga simbólica, porque solo un periodo de tiempo no trabajamos. Siguiente, huelga de brazos caídos o brazos cruzados. En esta los trabajadores asisten y ocupan sus lugares de trabajo, pero no realizan trabajo alguno. Esta tiene como repercusión la ausencia de producción o de prestación de servicios, lo que afectaría no solo el patrimonio del patrono, sino también los salarios de los trabajadores, o bien la ausencia de servicios hacia la sociedad en general, por lo que sus consecuencias serán económicas y sociales. Como hemos podido observar, la mayor repercusión la tendrá la huelga de hecho y luego la de brazos caídos. Sin embargo, nuestra legislación no establece de forma muy clara o amplia el tipo de repercusiones de una u otra, porque no las clasifica de esa manera. Esta clasificación que hemos visto es doctrinaria, aunque respecto de la huelga de hecho, sí existe regulación para ese tipo de huelga. No existe en la norma cuáles pueden ser las repercusiones de una u otra, pero sí está regulada la huelga de hecho. De conformidad con nuestro ordenamiento laboral, la huelga puede producir entonces determinados efectos, los cuales pueden clasificarse en derivados de la declaratoria de justicia de la huelga y los derivados de la declaratoria de injusticia de la huelga. Vamos a verlos en forma muy rápida, porque ya estamos por terminar no solo el periodo, sino la clase el día de hoy, las presentaciones para hoy. Derivados de la declaratoria de justicia de huelga. Si la huelga solo suspende el contrato de trabajo, vean ustedes el artículo 70. La continuidad de la vigencia del contrato de trabajo, los contratos de trabajo no pierden su vigencia ni prorrogan los contratos a tiempo definido o a plazo fijo. Situaciones relacionadas con el trabajo, ve el artículo 242. Estos son efectos que produce la declaratoria de justicia de la huelga. La huelga solo suspende el contrato, la continuidad de la vigencia del contrato, las situaciones relacionadas con el trabajo, según el 242, el derecho a disfrutar las vacaciones, la situación salarial de los trabajadores huelguistas en el artículo también 242, así como el pago proporcional de aguinaldo y bonificación anual. Para el pago de estas prestaciones, el cálculo se realiza según el promedio salarial de un año de labores, por lo que los días no laborados pueden ser descontados. Es decir, el salario y la bonificación anual pueden ser pagados en forma proporcional a los días que efectivamente laboraron en el año. Aquí no se computa para efecto de esos pagos o de esas prestaciones el año salarial completo. Aquí sí puede ser
proporcional, como cuando ingresamos a trabajar a mediados de año y solo nos dan 6 meses de aguinaldo. Lo mismo ocurre acá. Ese es uno de los efectos de la huelga. Y los derivados de la declaratoria de injusticia de la huelga. Pérdida de salario, artículo 242 y 396. Y advertencia a los trabajadores a reanudar la huelga. Esta advertencia la realiza el juez al momento de dictar la resolución que declara injusta la huelga, por lo que las labores deben de reanudarse en forma inmediata. Caso contrario, el empleador puede dar por terminados los contratos de trabajo sin responsabilidad de su parte. Es una huelga injusta, se le notificó hoy, el lunes tienen que reanudar la huelga. No lo hacen, yo patrono, puedo dar por terminados los contratos de trabajo. Y no voy a tener responsabilidad. Bueno, ya para finalizar entonces, las repercusiones que podría tener la huelga. Al momento de declararse la huelga se debe establecer si esta es legal o ilegal como modalidades de la misma. Sin embargo, no obstante la huelga sea legal, puede ser declarada justa o injusta. Y si fuera el caso, los trabajadores que hayan holgado, es decir, si se declara injusta, no van a tener derecho al salario por el tiempo que durare la huelga. Y los que hubieran elaborado no tendrán derecho a salario doble. Esta declaración de justicia de la huelga la hace el juez debiendo prever las circunstancias del artículo 396 del Código de Trabajo. Si la huelga es declarada ilegal y los trabajadores aún así la realizaren, el tribunal debe de fijar al patrono un plazo de 20 días. ¿Para qué es este plazo? Para que sin responsabilidad de su parte pueda dar por terminados los contratos de trabajo de los trabajadores que holgaron, que vimos en la diapositiva anterior. Es injusta, tienen que reanudar la huelga. No lo hacen, el tribunal le va a fijar al patrono un plazo de 20 días para que pueda despedir a todo aquel que holgó. Si al 21 día el patrono no nos ha despedido, ya no puede. Tuvo un plazo, se le venció. También ojo con eso, en el caso que en algún momento ustedes lleguen a ser abogados laboralistas y defiendan a un patrono en este tipo de circunstancias. Enlaces de interés que les he colocado, el enlace a una tesis de grado que habla de la huelga, el enlace a la huelga de los trabajadores del organismo judicial, esa es la sentencia de la CIDH para que ustedes la puedan analizar, y también una resolución de la CIDH con relación a los trabajadores de la Coca-Cola que se fueron a la huelga en la década de los 70 y 80 y cuál fue la opinión de la CIDH en ese tipo de huelga. Son fallos muy interesantes. Algo extenso, sí. ¿Les gusta a ustedes el derecho al trabajo? Enhorabuena, léanla. Cultura general para tema constitucional, léanla. Porque es derechos humanos. La CIDH es un tema eminentemente constitucional en derechos humanos. Caso contrario, pues, no es necesario, no serán objeto de evaluación porque son enlaces de interés que yo les coloqué. No es parte del tema de la clase el día de hoy. Y como siempre, preguntas que ustedes pueden utilizar para su preparación, para su estudio, que no son las preguntas que vendrán para el examen final. Esas son totalmente distintas. Entonces, por favor, no pretender que estas vayan a ser las del examen y memorizarlas o tenerlas en un chivito, porque no vienen en el examen final. Son totalmente distintas. Los dejo entonces para que puedan tener unos minutos antes de su próximo curso, para los que tienen un próximo curso. Caso contrario, espero que tengan una tarde y noche reparadora, que mañana sea un día, pues, si laboran tranquilo, para los que descansan, que lo logren aprovechar al máximo y que la próxima semana laboral, que iniciará el lunes para muchos, pues sea llena de éxito. Se agradece la atención prestada a mi persona en esta tarde. Nos vemos la próxima semana con el tema de la semana 15, después la 16 y nos estaremos despidiendo. Hasta pronto.